Un amanecer en la sabana. El aire fresco de la sabana, aún húmedo con el rocío de la noche, acarició el hocico de K9, un pastor alemán de pelaje denso. Sus orejas se agitaron, captando los primeros susurros del amanecer, el canto distante de un francolín, el crujido de la yerba bajo las pezuñas de un impala. A su lado, el leopardo, al que K9 había encontrado herido hacía 3 días, se estiraba con una lentitud majestuosa. Sus músculos se tensaban y relajaban, revelando la cicatriz aún rosada en su flanco. La herida, causada por una trampa de cazadores furtivos, había mejorado notablemente, gracias a los ungüentos que Lena, la veterinaria del santuario, había aplicado. K9 observó al felino con una mezcla de curiosidad y respeto. No había rastro de la ferocidad salvaje que uno esperaría, solo una quietud vigilante. Desde que lo habían rescatado, el leopardo había tolerado la presencia del perro con una sorprendente pasividad. Era una tregua tácita, forjada en la vulnerabilidad y la extrañeza de su situación. De repente, un gruñido bajo escapó del pecho del leopardo. Sus ojos ámbar se fijaron en un punto más allá de los arbustos espinosos. K9, alerta, siguió la dirección de su mirada. Un par de hienas, con su andar desgarbado y sus mandíbulas poderosas, se acercaban. El olor agrio de carroña, mezclado con el dulzón aroma de la sangre, llegó a las fosas nasales del perro. Las hienas, atraídas por el rastro del leopardo herido, representaban una amenaza. El leopardo se tensó, bajando su cuerpo cerca del suelo, un instinto primario que K9 reconoció. El perro, sin dudarlo, se interpuso entre el felino y los carroñeros. Un ladrido profundo y resonante salió de su garganta, una advertencia clara. Las hienas se detuvieron, evaluando la situación. Sus ojos brillaron con malicia, pero la determinación en la postura de K9 las hizo dudar. El perro no retrocedió, sus músculos tensos, su mirada fija. Era una confrontación inusual, una defensa inesperada, y la tensión en el aire era palpable. Después de unos segundos, con un resoplido de frustración, las hienas se dieron la vuelta y se alejaron, desapareciendo entre la maleza. El leopardo, con un sutil movimiento de su cabeza, desvió su mirada hacia K9. Por un instante, sus ojos se encontraron, una chispa de algo parecido al reconocimiento pasó entre ellos. El descubrimiento inesperado. El denso follaje de la selva amazónica, aún húmedo por el rocío de la madrugada, crujía bajo las botas de Lena mientras avanzaba con cautela. A su lado, Capitán, el pastor alemán de pelaje oscuro, olfateaba el aire con concentración, su cola moviéndose en un ritmo constante. Habían estado siguiendo un rastro tenue durante horas, un rastro que se había vuelto cada vez más inusual. No era el olor familiar de un jaguar o un puma, sino algo más complejo, más herido. De repente, Capitán se detuvo en seco, sus orejas erguidas y un gruñido bajo escapando de su garganta. No era una señal de agresión, sino de alerta. Elena se agachó, con su machete en una mano y la radio en la otra, lista para cualquier cosa. El bosque se había vuelto silencioso, un silencio que pesaba. Luego lo vio. Entre los arbustos, acurrucado junto a un tronco caído, había un leopardo. Pero no era un leopardo común. Sus manchas eran de un tono dorado inusualmente brillante, y sus ojos, de un verde esmeralda intenso, la miraban con una mezcla de miedo y dignidad. Una herida profunda en su pata trasera derecha goteaba sangre lentamente sobre las hojas muertas. «Capitán, quieto», susurró Elena, su voz apenas audible. El perro obedeció, aunque sus músculos tensos demostraban su inquietud. Elena se acercó con extrema lentitud, cada paso calculado. El leopardo no intentó huir, su cojera se lo impedía. En su lugar, emitió un gruñido débil, una advertencia más que una amenaza. Elena se arrodilló, dejando el machete a un lado y extendiendo lentamente una mano enguantada. «Tranquilo, amigo», dijo, su voz suave y tranquilizadora. «No te haré daño». El leopardo parpadeó, y un destello de inteligencia cruzó sus ojos. Había algo en su mirada que iba más allá de la mera instinto animal. Era una súplica, una comprensión,
un destello de algo que Elena nunca había visto en una criatura salvaje. En ese momento, Elena supo que el descubrimiento no era solo de un animal herido, sino de algo mucho más profundo y extraordinario. La llamada de ayuda. La radio de Kiko chirrió, la voz de Elena atravesando la estática como un cuchillo. «Kiko, ¿estás ahí? Tenemos un problema». Repito, un problema grave. Kiko, quien acababa de terminar de examinar las huellas de un tapir cerca del arroyo, sintió un escalofrío. Elena rara vez usaba ese tono. «Aquí Kiko, dime Elena, ¿qué sucede?» Su mirada recorrió el denso follaje, instintivamente buscando cualquier señal de alarma. «Es el leopardo. Lo encontramos. Está herido. Muy mal herido, Kiko. Necesitamos ayuda, y rápido». La urgencia en la voz de Elena era palpable. La respiración de Kiko se aceleró. El leopardo. El mismo que Rex había rastreado, el que había conmocionado a todos con su presencia. ¿Dónde están? ¿Qué tan grave? Kiko ya estaba corriendo, Rex a su lado, sus orejas erguidas, captando la atención en su compañero humano. Cerca del viejo campamento maderero, en la llanura de Yerba Alta. Parece que fue un ataque. Oh, no sé. Sangra mucho. Y está inconsciente, Kiko. Estamos solos aquí. La voz de Elena se quebró ligeramente al final. Kiko maldijo en voz baja. El campamento maderero estaba al menos a 1 hora de camino a pie. Demasiado tiempo. Voy para allá. Prepara todo lo que tengas para primeros auxilios. Voy a contactar a la estación principal para que envíen un equipo veterinario. Traten de mantenerlo estable. Y Elena, ten cuidado. Es un animal salvaje, herido. Lo sabemos. Solo, date prisa. La transmisión terminó abruptamente. Kiko guardó la radio, su mente ya calculando rutas, evaluando riesgos. Rex soltó un gruñido bajo, como si entendiera la gravedad de la situación. La carrera hacia el leopardo herido había comenzado. Un equipo inusual. El sol de la mañana filtraba un oro pálido entre las hojas, dibujando patrones cambiantes en el suelo del santuario. El aire, denso con el aroma terroso de la selva y un leve tinte metálico de la sangre seca de la noche, se sentía más pesado que de costumbre. El K9, un pastor alemán de nombre Koda, olfateaba el rastro con una concentración casi dolorosa, sus orejas erguidas, su cola inmóvil. A su lado, Elena, la veterinaria jefe, examinaba el entorno con una lupa de aumento, su ceño fruncido por la preocupación. El leopardo, Sombra, yacía inmóvil, su respiración superficial y entrecortada. Tiene una herida profunda en la pata trasera, Koda la encontró, pero parece que hay algo más. Su fiebre es alarmante, murmuró Elena, su voz apenas un susurro. La pata del leopardo estaba hinchada y descolorida, una visión que encogía el corazón. El resto del equipo, un grupo heterogéneo de biólogos y guardabosques, observaba en silencio, cada uno consciente de la precariedad de la situación. De repente, Koda gimió, un sonido bajo y ansioso que llamó la atención de todos. Se acercó a la cabeza de Sombra y, con delicadeza sorprendente para un perro de su tamaño, lamió la oreja del felino. Sombra, que hasta ese momento había permanecido completamente inerte, abrió un ojo lentamente, su mirada ámbar se encontró con la de Koda. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Una conexión extraña e innegable había florecido entre las dos criaturas. «Necesitamos moverlo al centro médico de inmediato», dijo Elena, su voz ahora firme, «pero no podemos arriesgarnos a que el estrés lo mate. Tendremos que usar el tranquilizante más suave y esperar que aguante el viaje». El equipo, aunque escéptico ante la idea de que un perro pudiera calmar a un leopardo salvaje, asintió. La mirada de Sombra, ahora fija en Koda, era la única esperanza tangible que tenían. La tensión era palpable, cada miembro del equipo entendía la magnitud del desafío. En la clínica del parque. El aire dentro de la clínica del parque era una mezcla de antiséptico y tierra húmeda, un olor que a Elara se le pegaba a la ropa. La sala de espera,
con sus sillas de plástico azul, estaba vacía salvo por un anciano que acariciaba a un terrier tembloroso. Un letrero con la imagen de un guepardo sonriente parecía burlarse de la situación. «Señorita Vargas, el doctor está listo para usted». La voz de la recepcionista rompió el silencio. El ara se levantó, su corazón latiendo a un ritmo irregular contra sus costillas. En el pasillo, un tenue maullido provenía de una habitación cerrada, aumentando su nerviosismo. El doctor Morales era un hombre de barba canosa y ojos cansados, pero su voz era suave y tranquilizadora. El K9 hizo un trabajo increíble al encontrarlo, el ara. Las heridas son profundas. La pierna trasera es lo que más nos preocupa. Hemos detenido la hemorragia, pero la fractura es compleja. El ara sintió un nudo en la garganta. ¿Podré verlo? El doctor asintió, guiándola a través de otra puerta. La sala de examen era estéril, con una mesa de acero en el centro. Allí, sobre un lecho de mantas, yacía el leopardo. Su pelaje, antes vibrante, estaba opaco y pegajoso en varios puntos. Un vendaje grueso cubría gran parte de su costado, y su respiración era superficial. Incluso dormido por la sedación, transmitía una majestuosidad frágil. «Tiene suerte de estar vivo», continuó Morales, observando la reacción del ara. Alguien lo hirió gravemente. No fue un accidente. El ara se acercó lentamente, su mano temblaba mientras rozaba el pelaje áspero de su cabeza. El leopardo emitió un pequeño quejido, y sus párpados se agitaron. Por un instante, un ojo ámbar se abrió, mirándola fijamente con una intensidad sorprendente antes de cerrarse de nuevo. La tensión en la sala era palpable, un presagio de la batalla que se avecinaba. El despertar y la amistad. El sol apenas asomaba, tiñendo el horizonte de ámbar y lavanda. Max, el pastor alemán de pelaje oscuro y ojos inteligentes, se estiró en su cama improvisada, un montículo de hojas secas bajo la atenta mirada de su joven dueña, Sofía. El aire fresco de la mañana traía consigo el aroma terroso del bosque y el lejano murmullo del río. La herida en la pata del leopardo, al que Sofía había bautizado como Sombra, parecía menos inflamada, una pequeña victoria que llenaba de esperanza a la niña. Sofía se acercó lentamente, llevando un cuenco con agua fresca y un trozo de carne que había convencido a su abuela de que era para un gato callejero muy grande. Sombra, todavía receloso, observaba cada movimiento con sus ojos ambarinos. Max se sentó pacientemente a un lado, su cola batiendo suavemente el suelo. La tensión era palpable, la supervivencia del leopardo dependía de su confianza en Sofía. «Vamos, Sombra», susurró Sofía, extendiendo la mano con el cuenco. El leopardo dudó, sus músculos tensos bajo el pelaje moteado. Luego, para sorpresa de todos, bajó la cabeza y bebió. La sed era un instinto más fuerte que el miedo. Max emitió un suave gemido de aprobación. Sofía sonrió, una sonrisa tan radiante como el amanecer. Más tarde, mientras Sofía aplicaba una nueva cataplasma de hierbas a la herida de Sombra, un crujido de ramas en la distancia puso a los tres en alerta. Max gruñó, sus orejas erguidas. Sombra, a pesar de su cojera, adoptó una postura defensiva, sus pupilas dilatadas. Sofía sintió un escalofrío. No estaban solos en el bosque, y no todos los visitantes tenían buenas intenciones. Un nuevo peligro acechaba, y la incipiente amistad entre la niña, el perro y el leopardo sería puesta a prueba. Semanas de recuperación. Las semanas siguientes transcurrieron con una lentitud exasperante para Leo, pero vitales para la recuperación de Nala. El veterinario, un hombre de pocas palabras y manos firmes, había sido claro: el leopardo necesitaba reposo absoluto y una dieta rigurosa. Leo se había convertido en su enfermero personal, una tarea que al principio le pareció imposible, pero que poco a poco se transformó en una rutina extraña y gratificante. Cada mañana, antes del amanecer, Leo preparaba la ración de carne magra, mezclada con los suplementos vitamínicos que Nala, con un gruñido bajo, solía rechazar al principio. La paciencia de Leo se puso a prueba, a veces pasaba minutos en silencio, ofreciéndole la comida hasta que el leopardo, con un suspiro audible,
finalmente cedía. Las heridas de la pata se curaban lentamente, dejando cicatrices rosadas que contrastaban con su pelaje dorado. Leo notaba como la mirada de Nala, al principio distante y desconfiada, comenzaba a suavizarse, aunque nunca perdía ese brillo salvaje. Un mediodía, mientras Leo cambiaba los vendajes, un crujido en la yerba lo alertó. Era su perro, Max, quien se había acercado sigilosamente. Max, el pastor alemán que había encontrado a Nala, observaba con curiosidad contenida. Nala, que solía reaccionar con un siseo ante cualquier intruso, solo levantó la cabeza, observando a Max con una intensidad que hizo a Leo contener el aliento. No hubo agresión, solo una evaluación silenciosa entre los dos depredadores. Leo sintió una punzada de esperanza, un indicio de que quizá la coexistencia no era una quimera. La tensión en el aire era palpable, pero no explosiva. Era una tregua tácita, un reconocimiento mutuo de presencia. Era un paso pequeño, pero significativo, en el delicado equilibrio que Leo intentaba forjar. El adiós en la sabana. El sol de la sabana, un disco naranja y furioso, descendía tiñendo el horizonte de carmesí. Las sombras se alargaban, distorsionando las acacias en figuras fantasmales. Quito, con las orejas gachas, observaba el ir y venir de los veterinarios. El leopardo, ahora más fuerte, yacía en una jaula de transporte especialmente acondicionada, sus ojos ámbar fijos en Quito, un reconocimiento silencioso entre depredador y protector. «Está listo», dijo la doctora Elena, su voz suave pero firme. «Es hora, Quito». El veterinario local, un hombre robusto de manos callosas, se acercó a la jaula. «Nunca vi algo así», murmuró, sacudiendo la cabeza. «Un perro y un felino, una historia para los nietos». Quito se acercó a la jaula, lamiendo la pata del leopardo a través de los barrotes. El felino respondió con un ronroneo bajo, casi inaudible, una despedida que rompía el corazón del pastor alemán. El vínculo forjado en el dolor y la supervivencia era inquebrantable, pero la naturaleza llamaba. «Vamos, Quito», urgió Elena, con un nudo en la garganta. Sabía que esta separación era necesaria, pero no por ello menos dolorosa. Mientras el vehículo se alejaba, levantando una estela de polvo rojizo, Quito corrió unos metros, deteniéndose solo cuando el rastro del leopardo desapareció de su vista. Sus ladridos, ahora solitarios, resonaron en la inmensidad de la tarde. La sabana, antes un lugar de aventura compartida, se sentía de repente vacía, llena del eco de una amistad improbable. La noche se cernía, trayendo consigo el coro de insectos y la promesa de una luna plateada, pero para Quito, la oscuridad era un velo sobre un capítulo cerrado. Miró a Elena, sus ojos preguntando qué seguiría ahora. La incertidumbre flotaba en el aire denso y cálido. Un héroe inesperado. La radio de Mateo crujió, rompiendo el silencio tenso de la selva. Equipo 1, reporte de situación. ¿Encontraron algo? Mateo apretó el botón, su voz apenas un susurro. Negativo, central. Ni rastro de la hembra de leopardo. El rastro de sangre es intermitente, la lluvia lo ha borrado casi por completo. A su lado, Kilo, el pastor alemán de pelaje oscuro y ojos inteligentes, olfateaba el suelo con una concentración hipnótica. De repente, las orejas de Kilo se irguieron, y un gruñido bajo escapó de su pecho. Giró la cabeza hacia una densa maraña de vegetación, más allá de lo que Mateo consideraba un lugar probable. «¿Qué pasa, amigo?» Mateo se agachó, notando la urgencia en la postura de Kilo. El perro ignoró la orden tácita de seguir el rastro principal, y se lanzó, moviéndose con una agilidad sorprendente a través de la maleza espinosa. Mateo lo siguió, esquivando ramas y lianas, con el corazón latiendo desbocado. La luz del sol apenas penetraba aquí, creando un ambiente húmedo y sofocante. Un jadeo se escapó de los labios de Mateo cuando Kilo se detuvo bruscamente. Allí, acurrucado bajo un árbol de caoba, no estaba el leopardo adulto que esperaban. Era un cachorro, no más grande que un gato doméstico, con el pelaje salpicado de manchas rosadas y marrones, temblando visiblemente.
Tenía una pata trasera extendida de forma antinatural. Kilo se acercó lentamente, su gruñido se había transformado en un quejido suave y compasivo. Empujó su nariz contra el pequeño cuerpo, y el cachorro, con los ojos apenas abiertos, intentó maullar. Mateo no podía creer lo que veía. Su perro de búsqueda y rescate, entrenado para encontrar humanos, había descubierto un cachorro de leopardo herido. Se arrodilló, extendiendo una mano cautelosamente. El cachorro intentó retroceder, pero su pata herida lo impidió. Kilo lamió suavemente el hocico del pequeño, un gesto inesperado que pareció calmar al animal salvaje. Un héroe inesperado, ¿verdad, Kilo?, susurró Mateo, con una mezcla de asombro y admiración. La misión había cambiado drásticamente.